¿Cuánto contenido no se ha escrito sobre la definición, sobre lo que es la masonería? ¿Cuánto no se ha dicho? ¿Cuántos videos, cuántos documentales, cuántas conferencias? Y sin embargo, no basta solamente con definirla con palabras grandilocuentes o en una definición perfectamente elaborada. Se debe operar dicho concepto, porque de otra forma, contenidos como este serán uno más del montón. ¿Son vastas las personas, miembros y no de la masonería, que pretenden venderla con éxito desafortunadamente, como un aspecto libre, puro y sin mancha, sin tomar en cuenta que dentro de esta organización existen muchísimos altibajos, muchísimas cuestiones que pretenden ser tapadas con un dedo, entre ellas la misoginia existente? Por supuesto, esto no es la generalidad. Hay logias con bastante contenido, con una doctrina propia y que en verdad operan lo que es la masonería, no nada más especulan. Mente, prepárate para conocer lo que es la masonería sin tonos absurdos, sin metafísica ridícula, sin facilismos. ¿Estás preparado? Si es así, entonces, entremos en sesión. La masonería es una organización iniciática cuyo objetivo es transmitir el conocimiento necesario para que sus miembros logren conocerse a sí mismos, utilizando el lenguaje de la construcción en pro del servicio. Varias cosas son las que diferencian a la masonería de otras organizaciones iniciáticas. La primera se encuentra en el empleo del lenguaje simbólico referido a la construcción, como lo pueden ser las herramientas empleadas en ella: la cuchara, el martillo, el cincel, el compás, la regla o la escuadra. Como segundo aspecto debo nombrar la composición interna de los lugares de enseñanza masónicos, llamados logias, que contienen vastos, hermosos y profundos símbolos que resumen la cosmogénesis, el porqué y el para qué de la existencia. La progresividad es el tercer aspecto diferenciador de esta organización iniciática. La masonería es conocida principalmente por su incursión en la política, economía y la milicia. En el pasado, en la mayoría de los países occidentales, la masonería jugó un papel esencial dentro del marco de las revoluciones sociales, algo que otras organizaciones iniciáticas evitaron incursionar, o sencillamente no era su deber ser. Desafortunadamente, los masones comenzaron a corromperse de formas distintas, olvidando la esencia de la masonería. Por ello es que en este espacio afirmamos que una cosa es la institución masónica y otra muy distinta, la fraternidad. La masonería ha contribuido enormemente a la sociedad. Sin embargo, en determinados masones, tanto hombres como mujeres, miembros de esta organización, han ingresado a la masonería tan solo para gestar redes de contacto e influencia para fines personalistas, totalmente desprovistos de los objetivos loables de cualquier organización iniciática. Y es que reunirse en lugares como una logia ocasionan diversos trastornos psicológicos en aquellos que no han depurado ni rectificado en lo más mínimo. Los arreos o código de vestimenta masónicos a mucha gente le hacen sentir especial y con poderes por sobre los demás. El proceso de iniciación por lo general no se comprende y solo generan identidades de poder desprovistas de objetivos progresistas, libertadores, loables y útiles para la sociedad. Tomemos el caso de Italia. El gobierno de aquel país ha prohibido que miembros de la masonería incursionen en asuntos políticos desde el asunto de la logia llamada Propaganda 2, que empleando una red de influencias buscaba hacerse de poder y riqueza material tan solo por el simple hecho de poder hacerlo. El caso de Silvio Berlusconi es el más sonado, pero muchos masones son encarcelados años tras años. Así entonces la masonería no solo es prohibida por los gobiernos por ser una organización de carácter progresista y libertadora, como usualmente se la vende. También ha sido comprobado que sus componentes la utilizan para fines delictivos aberrantes. Pero no te atrevas a prejuiciar a la masonería por unos cuantos pelados. La masonería es una, el masón es otro, y por lo general el segundo no conoce a la primera. Cuando ingresé a la masonería hace más de 10 años, me dijeron que en esta organización iba a aprender a conocerme a mí mismo. Sin embargo,
A lo largo de todo este tiempo, y en verdad, bajo actividades intensas de viajes, de conocer a otras personas, hombres y mujeres miembros de esta organización, no he conocido, nacional y en el extranjero, personas que digan conocerse en totalidad. Esto es algo que debes tomar en consideración, tanto si perteneces o no a la masonería, y hay que resolverlo sin caer en absurdos. Hay organizaciones iniciáticas que han sido fundadas porque hubo personas que lograron conocerse tras haber incursionado en distintos estudios, algunas tras haber iniciándose en distintas organizaciones iniciáticas, y al cabo de determinado tiempo, después de un periodo hermético, pudieron decir o debieron decir a los cuatro vientos: me conozco. Personas como Jesucristo, como Buda, como Pitágoras, como Krishna, como Jiddu Krishnamurti y otros tantos más, que con su legado operativo demostraron que efectivamente se conocían, marcan cierto resquemor posiblemente al respecto de esta pregunta. En la literatura masónica tampoco te vas a encontrar con personalidades que hayan dicho que se conocen en totalidad. En la masonería existe un personaje llamado Hiram Abiff, sacado de la Biblia cristiana. Este personaje lo toman como referencia análoga a Buda, a Cristo, a Krishnamurti y a otros tantos grandes iniciados. Sin embargo, Hiram Abiff se encuentra en una jerarquía muchísimo menor a estos últimos. De hecho, gran parte de lo que se pueda leer al respecto de este personaje raya en lo mítico, en lo simbólico. Mientras que personas que sí se ha comprobado su existencia en carne y hueso, su vida está perfectamente documentada y datada. Así entonces, por mencionar a dos organizaciones, como hay en el budismo y en el yoguismo, individuos, hombres y mujeres, que han dicho a los cuatro vientos cual rugido de león: soy el inicio, el medio y el final, ¿no entonces se debiera pertenecer mejor al budismo o al yoguismo? De hecho, en la masonería, como podrás constatar posiblemente si ya te encuentras en una instrucción considerable dentro de esta organización, los masones tienden a enseñar por medio del conocimiento de estas dos ramas. Hay mucha literatura budista y mucha literatura yógica que ha influenciado a la masonería hoy día. Muy curiosamente, los masones, en su gran mayoría, se refieren a textos pertenecientes a otras organizaciones iniciáticas para transmitir el conocimiento que los llevará a conocerse. Así que entonces, esta pregunta deberá resolverse con suma prudencia para no caer en absurdos. ¿Es la masonería en verdad un lugar fidedigno para conocerse, sabiendo estos menesteres? El pasado de la masonería no es muy preciso, a diferencia de cómo lo es el pasado de organizaciones iniciáticas tales como el cristianismo o el budismo. El génesis de la masonería es muy incierto y raya en la creencia. Hay quien afirma que tuvo su origen en el Edén, otros antes de la creación o durante el medievo, algunos con los templarios y otros más arrojados en visitantes fuera de este planeta. Lo cierto es que sin importar su origen, la mujer o el hombre perteneciente a la masonería deben aprender a reintegrar su personalidad y erradicar un mínimo de paradigmas obsoletos que evitan desarrollarse en lo individual y en el conjunto dentro de su hogar. De otra forma, tratar de dar soluciones sociales o incursionar en asuntos de mayor responsabilidad les pesará al cabo del tiempo. El hogar es el primer centro iniciático a dirigir. La masonería transforma la vida de sus miembros solo si en estos existe verdadera actitud de alumno. De otra forma, al cabo del tiempo, tan solo se obtendrán hombres y mujeres ilustrados especulativos, incapaces de avanzar en el cierre de sus múltiples relaciones amo-esclavo. La masonería desde siempre ha instruido a sus miembros para operar la ley y enseñanza. También debemos abordar lo que no es la masonería,
Y en primera instancia necesitamos expresar que la masonería no es un refugio per se ante las impresiones de la vida. La masonería es un lugar de instrucción para comprender todas esas impresiones de la vida, para entender nuestros miedos, para romper nuestras condicionalidades, para conocer nuestras limitantes y operar soluciones. En la masonería no vas a venir a victimizarte. En la masonería tampoco vas a venir a encontrar la familia que no hallaste sanguíneamente hablando. La etimología de familia es sumamente reveladora a este respecto. Una familia no se debe considerar únicamente a los lazos sanguíneos o a la descendencia sanguínea. En la masonería es un lugar de trabajo. Vas a encontrar personas perfectas e imperfectas muchísimo, con bastantes vicios a flor de piel y que sin embargo se encuentran en constante trabajo para hacerlo conducente y operar sus respectivas soluciones. Hay muchas personas que, abusando de las carencias de los buscadores, se atreven a jugar con su fe, a jugar con su tiempo, a jugar con sus ingresos económicos, a jugar con sus emociones y su entrega. Sé prudente cuando ingreses a una organización iniciática. Sé prudente cuando ingreses a la masonería. Si tú dices abiertamente que tuviste ciertas carencias en tu pasado, entre ellas las familiares, bien puede ser objeto de abuso de bastantes embaucadores, porque en la masonería hay bastantes lobos con piel de oveja. Cuídate y nunca entregues tu discernimiento. Ingresa a la masonería por las razones correctas, que es conocerte. No ingreses para buscar un apapacho, un padre, una madre o los hermanos que te rechazaron o que nunca tuviste. La masonería tampoco es un club de lectura o un club de Toby. Por club de lectura, muchas personas consideran que la masonería solo basta con leer, saber demasiado, coleccionar libros. Al cabo de la instrucción adelantada, cuando ésta es fidedigna, van a indicarte incluso que dejes de leer. Porque si puedes hablar de Nietzsche, de Baruch, de Spinoza o de cualquier otro gran iniciado o gran filósofo o doctrina social, económica o política o espiritual, ahora es momento de comprobar que tú puedes cuestionarlos, que tú puedes gestar tu propio pensamiento. Así entonces, más importante que leer y escribir es aprender a pensar con profundidad. Muchos masones guardan con orgullo en sus hogares o en algunos otros lugares especiales para ellos sus libros, colecciones enteras, que comprobarás que algunos ni siquiera han leído la mitad de ellos. Pero les sirve para mamasear, les sirve para mantenerse entretenidos, mas no en una correcta recreación. Los libros, muchachos, los libros, queridas mentes, no son para apegarte a ellos como una muletilla intelectual. Los libros son un mundo de posibilidades que tú debes después operar su contenido para aprender a cuestionarlos, interiorizarlos y operar lo conducente. Muchas personas, al considerar que la masonería es un club de Toby, un club para hacer amigos o tratos económicos, pierden por completo lo que es la vida iniciática. Las logias no son clubes sociales, no son para pasarlas bien. Una instrucción masónica fidedigna contribuirá a transformar tus paradigmas, antes útiles, pero hoy te das cuenta que no son formas correctas para conocerte. Porque ciertamente a la vida iniciática se viene a aprender a vivir, mas no a sobrevivir. Mucha gente ingresa a la masonería por razones incorrectas, teniendo como resultado parámetros de enseñanzas bastante inservibles. La masonería tampoco es un lugar de alta magia. Sin embargo, dentro de la enseñanza más adelantada se encuentran consideraciones sobre este arte, que por cierto, todo fuera de la ilusión de trazar exóticos símbolos en el aire con una varita mágica. La masonería no es una religión, sin embargo, ¿qué institución en esencia es una? La gente no comprende la idea del concepto religión. Si indagas al respecto en la etimología de esta palabra y piensas con profundidad en ella, te darás cuenta de varios paradigmas al respecto de esta palabra. La masonería, entonces, no es una religión
pero te conduce al religare. Por ello, la vida iniciática es para los pocos. Considera muy profundamente que por mucho que hayas recibido la iniciación masónica, que te instruyas dentro de una logia perfectamente adornada, que vistas con todos la indumentaria llamados arreos, que portes el traje impecable, la camisa sin arrugas, blanca, inmaculada, eso no significa que sepas lo que es la masonería. Considera que por el hecho de instruirte dentro de una logia no quiere decir que estás recibiendo instrucción iniciática. Considera que la jerarquía que conozcas cuando te inicies en verdad esté depurada y rectificada. Ninguna institución es la representante máxima de la masonería mundial. En esta organización no hay algo semejante a un papa o Dalai Lama en el sentido de máximo dirigente. La masonería se encuentra bastante dividida en ideologías. De ti depende dónde vayas a parar. Vibración llama vibración. Pese a este hecho, son bastantes las logias o potencias masónicas que se autodenominan como las únicas representantes de la masonería mundial, nacional o regional. Esta mentira tiene sus fines en el control económico principalmente. En segundo lugar se encuentra el mantener un estatus ilusorio. Así entonces, la masonería no es de ninguna forma de nadie, ni nadie ejerce sobre ella la máxima autoridad para un verdadero librepensador. Y esta parte me encanta sobremanera, no tienes idea. La masonería tampoco es un lugar de contubernio donde se gesten complots mundiales. Sin embargo, debemos reconocer que hay personas que operan de esta forma a la masonería, aprovechando las cuestiones psicológicas que se gestan cuando alguien ingresa a esta organización. Y es que si tú ya has sido iniciado, no me negarás que hay una emoción bastante grande por haber cursado por el proceso de iniciación, por haber portado tu mandil de primera vez. No me negarás eso. Y en gran medida hay mucha gente que se entrega y que piensa que la masonería es todo aquello que se le muestra de primera experiencia, tal cual como la vida que llevarías. Si tu padre por toda tu vida te ha omitido la experiencia de degustar una pizza, ni siquiera sabes que existe tal alimento. Asimismo, es de mucho cuidado considerar que el lugar a donde perteneces es tu madre logia. Sin embargo, eso no te impide a que aprendas a salir y a tocar otras puertas donde te puedan recibir y reconocer como masón, para que tengas parámetros de comparación y puedas determinar si la instrucción que recibes en tu logia madre es la adecuada. El hecho de que un lapicero sea utilizado para sacarle un ojo a alguien no quiere decir que el lapicero sea un arma como tal. Que sea utilizado como arma es distinto a lo que en verdad es. De la misma forma se opera la masonería, o se debe comprender que así operan la masonería. Vamos a hablar sobre los casos de las logias harto conocido que son utilizadas, chécate, para gestar complots de narcotráfico, gestar complots económicos, políticos o de control social. Todo eso existe. Y la idea de este espacio no es minimizar a la masonería. Por Dios, esta organización a mí me ha dado toda la comprensión para llegar a saber quién soy, para conocer a grandes personas que hoy pertenecen a la organización que tengo el honor de pertenecer también, y que junto con ellos pues estamos haciendo cambios en nuestros hogares. Así entonces, es necesario dar estas palabras para que evites idealizar una institución comandada por hombres y mujeres imperfectos. ¿Recuerdas que hace un momento te dije que una cosa era la institución y otra cosa la fraternidad? Y que la institución estaba en ciertos sectores corrompida. No se trata tampoco de desprestigiar a la institución, pero toma en cuenta que por medio de la fraternidad será como se corrija la institución. Y si una institución otorga experiencias amargas y no masónicas, pese a tener en sus frontispicios la palabra logia, será dentro de esa misma institución
donde corrijas esa conducción. Piénsalo considerablemente, para que evites solamente quejarte. Al mismo tiempo que señalas la problemática, aprende a operar soluciones. La masonería implica un equilibrio entre forma y fondo. De tal manera que el traje no hace al masón, el mandil tampoco, ni por mucho que ostente los altos cargos que la masonería se ofrecen, solo al operativo alumno. Hablaremos más adelante la diferencia entre la masonería especulativa y operativa, considerando que en esencia la masonería nunca ha dejado de ser operativa, pero mucha confusión existe al respecto. Nunca entregues tu discernimiento. Un instructor fidedigno te va a enseñar a pensar con profundidad. No te enseña en qué pensar. No confundas. La definición que hemos dado en este espacio sobre masonería debes dejarla abierta, porque es la definición de la doctrina de esta institución, o por lo menos la mía. Habrá momento de que más hermanos, miembros de esta organización, puedan compartirte su definición. Gesta la tuya, opera la tuya. Y si por alguna razón la definición que hemos transmitido te causa vibración, te hace clic, te puedes identificar con ella, deja abierta la posibilidad de que conforme vayas madurando en este estudio, tu paradigma pueda ser transformado hacia algo mucho más útil. Discierne constantemente entre la ilusión y la realidad, porque el conocimiento iniciático es un andamiaje constante, ascendente, y ello nunca lo vas a lograr si te apegas a los constructos mentales que hasta hoy has dado por sentado. Siendo así, querido compañero, nos vemos al mediodía.